Señora Monasterio, buenos días. Buenos días a todos. Isabel Díaz Ayuso toma posesión hoy como presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Están satisfechos en Vox de haber evitado un gobierno de la izquierda? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber y con el mandato que teníamos de nuestros votantes, que era evitar un gobierno de la izquierda. Para estar satisfechos ahora tendremos que ver cómo ejecutan y cómo llevan este gobierno el Partido Popular y Ciudadanos. Y cuando veamos que efectivamente se ejecuta nuestro programa, el programa asumido en la investidura, y cuando veamos qué medidas toma este gobierno, pues efectivamente podremos decir que estamos satisfechos. Ahora mismo lo que estamos satisfechos de que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid que no sea de izquierda, y estos meses y estos años pues ya veremos efectivamente cómo se lleva a cabo todas estas medidas, ¿no? Le preguntaba porque usted en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid dijo que a partir de ese momento se situaban a la oposición. ¿Va a ser esa la tónica de la legislatura? ¿Van a vender caros sus apoyos? No se trata de vender caro, ¿no? Se trata de defender las ideas por las que estamos en el Parlamento y por las que nos han votado. Nosotros, si las medidas son adecuadas para la Comunidad de Madrid y crean riqueza o protegen a las familias o mejoran la educación, pues votaremos que sí. Si las medidas son contrarias a nuestro programa y a nuestro ideario, pues votaremos que no, y tendrán que buscar el apoyo de la izquierda. Como es lógico, nosotros tenemos por costumbre no estafar a nuestros votantes. Otros, en cambio, esto no lo respetan. Uh-huh. Ya hemos conocido algunos nombres de ese nuevo Ejecutivo. El periódico ABC acaba de avanzar el de Enrique Osorio como consejero de Educación, Enrique López en Justicia. ¿Qué le parecen los nombres que se van conociendo? Bueno, a mí lo que me parece es que aquí hay demasiada consejería y demasiado sillón, ¿no? Y que pasamos de 9 a 13 consejerías, y eso, en general, es contrario a la política que nosotros defendemos de poco gasto político ineficaz, y nosotros preferimos que el dinero de los madrileños esté en la sanidad pública y en la educación, en la dependencia o en la discapacidad, en vez de en crear nuevos sillones, porque al final estos son nuevos consejeros, pero vienen nuevas viceconsejerías, pero vienen nuevos directores generales, vienen nuevas sedes de consejerías, etcétera, etcétera. Y esto a nosotros nos parece un gasto ineficaz, completamente innecesario. Respecto a los consejeros que se han ido nombrando, pues habrá que ver cómo desarrollan su labor. Yo soy más partidaria de esperar y hacer un juicio a posteriori, pues según las medidas que toman, ¿no? Uh-huh. ¿Puede permitirse Madrid una rebaja de impuestos como la anunciada por Isabel Díaz Ayuso? Leo esta mañana que varios líderes del PSOE, varios presidentes, acusan a Madrid de dumping fiscal. Yo creo que la rebaja de impuestos siempre es buena porque crea riqueza, pero cuando no hay recursos y tienes una deuda de 33.000 millones, que es lo que pasa en la Comunidad de Madrid, para obtener esos recursos que compensen la rebaja de impuestos y permitan que la deuda no siga creciendo, tienes que buscar recursos en el gasto político ineficaz. Entonces tienes que quitar entes subvencionados, quitar asociaciones subvencionadas, quitar donde se nos está yendo, pues la grasa del sistema, en más consejeros, en más viceconsejerías, en más direcciones generales, y de ahí conseguir obtener recursos para compensar lo que va a ser una bajada de impuestos. La bajada de impuestos, yo siempre soy partidaria porque creo que anima a las pymes, a los autónomos, a las familias, a unos a consumir y a los otros a crear riqueza, y eso siempre va a ser bueno. Y yo creo que respecto a las autonomías, lo que tenemos que tener es solidaridad entre todas las autonomías. No podemos trabajar solo para la Comunidad Autónoma de Madrid, que además tiene una demografía y unas condiciones que favorecen que atraigan pues mucha riqueza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay otras comunidades autónomas que no tienen las mismas ventajas por situación geográfica, es que cómo están sociológicamente organizadas o demográficamente, o la natalidad que tienen, etcétera. Entonces,
Yo no soy partidaria bueno, pues de hacer política solo pensando en nuestra comunidad autónoma, y creo que deberíamos todos tener una política homogénea en España, de fiscal y también en educación, en justicia y en sanidad. Nosotros creemos que Madrid debería dar buen ejemplo y promulgar la recuperación de competencias de educación para que en España todos los niños se eduquen igual, de sanidad, para que en España todos vayamos con la misma tarjeta sanitaria y cuando vamos a un lugar de veraneo, por ejemplo, no nos llamen desplazados y no nos puedan atender y nos tengan que coger como si de cero todos nuestros datos, ¿no? Y justicia, para que la justicia para todos los españoles sea igual. Yo creo que esos son puntos básicos que a partir de con nuestra entrada a las instituciones, esperemos que los demás partidos políticos empiecen a meditar sobre ello y también ojalá defenderlo, ¿no? Señora Monasterio, ¿son suficientes las explicaciones que ha dado Isabel Díaz Ayuso sobre sus vínculos con algunos imputados de la trama púnica sobre el asunto de Aval Madrid? Bueno, yo creo que siempre hay que explayarse en explicaciones, sobre todo cuando hay temas que, en este caso, la oposición va a exigir que se detallen, ¿no? Yo creo que tenemos por delante una legislatura en la que se puede explicar y detallar todo aquello que haga falta, y desde luego nosotros, si vemos también algo que no está claro, por supuesto que exigiremos explicaciones, ¿no? Porque todo lo que suponga dinero público, todo lo que suponga o que pueda sospechar un trato de favor de unos frente a otros, yo creo que tiene que ser aclarado. Y en la posición de presidencia de la Comunidad de Madrid, pues tienes la obligación de dar todas las explicaciones que hagan falta, las veces que hagan falta y con el detalle que haga falta, y no tienen que tener ningún problema en ello. Señora Monasterio, hay una cuestión que hoy está en las portadas de todos los periódicos, que es la situación del Open Arms, de ese barco de Proactiva. El Gobierno ha ofrecido el puerto de Algeciras primero, después los de Palma y los de Mahón para desembarcar al centenar de migrantes. ¿Qué le parece toda la situación que se está viviendo en las últimas horas? Bueno, yo creo que una vez deja constancia del desastre de la política del efecto llamada, ¿no? El efecto llamada y la gran irresponsabilidad de nuestros políticos cuando hacen declaraciones que alientan a otros a lanzarse al mar, a buscar, a llegar a Europa, ¿no? Con riesgo para la vida, lo estamos viendo. Yo creo que las políticas tienen que ser de apoyo en el país de origen y no estas políticas irresponsables que ya se han demostrado que no funcionan. Porque ¿qué pasa? Ahora resulta que los que iban en el Aquarius tenían más dignidad que los del Open Arms, o que el siguiente, ¿dónde frena esta cadena de barcos? Además, en muchos casos, son barcos que los fletan mafias que utilizan el sufrimiento de la gente para lucrarse. Entonces, los políticos nunca debían estar de parte de estos que trafican con personas, nunca debían estar de parte de aquellos que animan a arriesgar la vida y lanzarse al mar con riesgo para ellos, ¿no? Y nunca debían estar haciendo un mensaje completamente irresponsable. Hemos visto los bandazos de Pedro Sánchez y lo que no sabemos muy bien cuál es la posición del Partido Popular, porque hemos escuchado al señor Moreno Bonilla que lo único que le ofende es que no le hayan consultado. Yo creo que el presidente de España puede hacer en Algeciras lo que quiera sin consultar, pero ese no es el tema. Es el tema cuál es su posición respecto a la inmigración ilegal. Y hemos escuchado al señor Casado simplemente decir: señor Pedro Sánchez, deje de dar bandazos. Pero no sabemos cuál es la política de inmigración del Partido Popular. Desde luego la nuestra, la de Vox, es que no se puede alentar la inmigración ilegal, que quien quiera venir a España tiene un mecanismo para venir de forma legal, cumpliendo con todos los requisitos, que además es lo justo, porque a quien ha venido cumpliendo con todo, a quien ha venido haciendo la cola, rellenando todos los papeles, esperando a que le dieran la tarjeta, esperando a la nacionalidad luego, cumpliendo con todas sus obligaciones, no le puedes decir que ahora alguien que salta la valla o alguien que entra de forma ilegal en uno de nuestros puertos tiene las mismas ventajas. Eso es injustísimo, ¿no? Y creemos que esto no se debe promocionar. Pero vamos, sobre todo la responsabilidad de nuestros políticos. Vox es el único partido que es clarísimo en este tema. No se puede alentar la inmigración ilegal. La inmigración tiene que ser legal
y controlada. ¿Pero qué haría Vox en el caso concreto del Open Arms, cuando ya está un barco a 800 metros de la isla de Lampedusa, un barco de bandera española, con un centenar de personas a bordo? Es que no tiene que haber un barco español, favoreciendo las mafias de traficantes. Es que no tiene que haber un barco español haciendo eso, y además hay puertos como el de Túnez, que yo no entiendo cómo no se plantea. Hay muchos puertos antes de España, hay muchos antes de Europa. Entonces, yo lo que creo es que no se puede hacer el efecto llamada. Y claro, es que si no habrá el Open Arms y habrá 20 barcos más. La gente en los puertos españoles y en muchos pueblos han recibido ya cientos y cientos y cientos de personas este verano, el anterior, etcétera. España no puede ser la puerta de la inmigración ilegal. No puede ser la puerta de la inmigración ilegal. Y con nuestros políticos irresponsables parece que es lo que está siendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el Open Arms lo que tiene que hacer es dirigirse a un puerto como Túnez, y dejarse de promover el tráfico de personas desde Libia a Europa. Señora Monasterio, en Italia, en 2015, en plena guerra de Siria, llegaron a desembarcar 500.000 de personas. Es cierto que desde entonces la cifra ha bajado, pero ¿entiende esa decisión de la Liga de Matteo Salvini de cerrar los puertos italianos? Yo sí entiendo esa decisión, y esa decisión es necesaria cuando estás siendo, eres el foco de recepción de toda la inmigración ilegal. Llega un momento en que eso es inviable, y además es que hay millones de personas en Libia, millones queriendo llegar a Europa. En Europa habrá que tener una política coherente y homogénea con la inmigración ilegal. No puede ser que España o Italia, por su situación limítrofe con el Mediterráneo, sean las que asuman todo el papel de absorber esta inmigración. Eso yo creo que todos los españoles lo entienden, ¿no? Y luego realmente lo que no podemos ser nosotros, y los políticos no pueden ser los cómplices de los que trafican con personas, porque aquí hay mafias que trafican con personas, que les cobran pues miles de euros en muchos casos, y en otro caso, y lo conozco bien, en casos de trata a cambio de trabajo en los países a los que llegan, para pagar sus deudas de ese viaje terrorífico. Y no podemos ser nosotros los cómplices de todo eso, porque si no lo que estamos haciendo es promocionarlo. Y a mí no me gustaría ser la persona o la política que estuviera alentando y promocionando con el efecto llamada toda esa injusticia y ese viaje terrorífico, ¿no? Y eso es lo que están haciendo nuestros políticos cuando son irresponsables y hacen declaraciones buenistas, que es lo que vemos, pero que luego tienen consecuencias gravísimas para muchísima gente. De hecho, hay un diputado de Vox por Cádiz, Agustín Rossetti Fernández de Castro, que ha acusado a Pedro Sánchez de colaborar con el tráfico ilícito de personas. ¿Qué opina de estas palabras? Bueno, es lo que estoy diciendo yo prácticamente, ¿no? Que cada vez que hacemos un efecto llamada estamos alentando y siendo cómplices de estas mafias que trafican con personas. Y no podemos alentar a que estas mafias sigan utilizando y aprovechándose de la desgracia ajena o de la situación de países como Libia, en que todo el medio país querría estar en Europa, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un plan de toda Europa y todos los países de Europa responsable y un criterio homogéneo y claro, y no buenista, sino responsable, para dejar de alentar la inmigración ilegal y desde luego para dejar de poner a España como el lugar de entrada sin ningún sin ningún tipo de límite, ¿no? Porque todas las personas que vienen en esos barcos son iguales y yo no entiendo por qué a unos sí, a otros no, en un momento sí, en un momento no. ¿Dónde para esto, no? Yo creo que la lógica nos dice que España no puede ser el receptor de media África y de media Asia, porque la realidad es que ahí hay muchísima gente que quiere mirar por la situación que hay, y yo creo que tiene mucho más sentido apoyar a los países de origen, porque además abandonar tu país es algo durísimo, y además abandonan justamente los que más pueden trabajar o crear riqueza descapitalizando en los países de origen.
Y yo creo que esa no es la solución para que esos países mejoren y para que esos países evolucionen y para que esos países consigan desarrollarse. Yo creo que eso es una forma irresponsable y que muchos políticos lo están alentando, ¿no? Y eso lo único que hace es crear un flujo infinito de gente viniendo a nuestras costas. Señora Monasterio, es probable que esta cuestión de la inmigración, del Open Arms, digamos que eclipse de alguna forma o condicione en buena parte la vuelta a la actividad del presidente de Pedro Sánchez. Parece que está ultimando una nueva ronda de contactos con los partidos mayoritarios en la que no está Vox. ¿Qué le parece? Bueno, Vox ya sabe que lo del cordón sanitario parece algo habitual. Mire, el señor Aguado no se ha querido sentar conmigo a negociar en la Comunidad de Madrid. Me ha puesto a mí un cordón sanitario como si yo fuera una apestada y mis votantes. Y nosotros hemos llegado a este acuerdo en la Comunidad de Madrid para que hubiera gobierno por sentido del deber y por responsabilidad, pero no porque algunos nos hubieran puesto el camino fácil, ¿no? Y yo creo que ese sentido del deber y esa responsabilidad es la que deberían tener los grandes partidos en España para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez y conseguir dar la estabilidad que le hace falta a España en septiembre y formar gobierno. Porque vienen por delante el Brexit en octubre, una recesión que ya estamos viendo los datos de Alemania, viene la sentencia del proceso, viene todo eso, va a crear inestabilidad. Y no tener gobierno en otoño en España es muy malo para los españoles. Entonces yo creo que los partidos que sí han sido invitados, que tienen escaños suficientes, tienen que tener el sentido del deber de llegar a acuerdos y de conseguir dar la estabilidad a España que nos hace falta a todos los españoles. ¿Debería abstenerse el Partido Popular o Ciudadanos? Yo sí creo que se tienen que plantear, si no una abstención, un gobierno de coalición. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, gracias por atender la llamada de la radio pública esta mañana. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos.